Los antiguos aseguraban que en los lugares de dolor, de llanto, de sangre, de sufrimiento, ocurrían fenómenos extraños. Daba la sensación de que algo se quedaba ahí flotando. Quizá en España tengamos un pueblo que genere este tipo de sentimientos y de interrogantes. Es Belchite, situado en pleno corazón de Aragón. Hoy nadie recorre sus calles, nadie pasea por ellas, pues solo queda ruina, destrucción y sobre todo la memoria de un pasado terrible, un lugar donde hermanos se enfrentaron a muerte y convertido ya hoy en una gigantesca fosa común. Sin embargo, como digo, los investigadores han acudido desde los últimos 20 años intentando encontrarse cara a cara con lo insólito. Nosotros también lo hemos hecho, hemos acudido comandados por nuestro corresponsal Francisco Contreras. Hemos querido saber cómo investiga esta gente que con ahínco busca una cosa insólita pero sorprendente, algo que ustedes tienen que conocer. Lo hemos querido llamar las voces de la guerra. El 24 de agosto de 1937 se gestó uno de los episodios más cruentos de la Guerra Civil. Las brigadas internacionales avanzaban por tierras aragonesas al mando del general Pozas, tomando localidades como Quinto, Codo, Mediana o Fuentetodos. Pero en su avance se toparon con la resistencia inesperada de un pequeño pueblo, Belchite. Tocaba a lo mejor la campana de la torre, pero generalmente el ruido del avión, y arrancábamos a correr a la cueva más cerca que había. Ha pasado mucho tiempo, pero nadie puede desterrar del recuerdo el estruendo de las aeronaves sobrevolando y lanzando los obuses. Venía la aviación y alarma y a meternos por donde podíamos las cuevas y los refugios para salvar la pelita, claro. O aquellos gritos de los heridos amontonados en el Hospital de Sangre que se ubicó en la iglesia de San Martín. Vivíamos afuera del pueblo y dijo, vámonos al centro del pueblo, a la iglesia, que allí tardarán más a venir. Y luego yo me asomé al coro de la iglesia parroquial y vi que estaba toda la iglesia abajo llena de heridos. Todos, madre, el uno decía madre, el otro decía, ay Dios mío, pues ¿qué les pasa a estos chicos? ¿Qué mal les han hecho? Va y mi padre y todos por la noche enterraban a todos que morían. Pero que ese día cayó mucha bomba allí dentro de la iglesia y murieron muchos. Nadie ha logrado borrar la estampa de aquellos militares de uno y otro bando que reclutaban personas para que enterrasen a sus propios familiares y vecinos. Así ocurrió hasta que Belchite se acabó convirtiendo poco a poco en una gigantesca fosa común. Cada vez que había fusilamientos, pues chicos de 14 y 15 años que se encontraban aquí en Belchite y los tenían que llamar, porque es que los que los fusilaban no tenían narices de enterrarlos, llamaban a la gente joven. Y un día le tocó a mi hermano, a la iglesia esta de San Martín, que tengo a mi espalda, pues un día lo llamaron y tuvo que enterrar pues 4 o 5 cadáveres a lo largo, con 5 de altura. Franco optó por no reconstruir el pueblo. Decidió dejarlo tal y como había quedado tras la contienda. Con los años, y paralelamente a la tranquilidad que lo fue envolviendo, un rumor comenzó a extenderse en la región. En aquellas casas desvencijadas, en aquellas iglesias derruidas, ocurrían fenómenos inexplicables. Que son cosas muy raras, o sea, que es que yo verlo, ni oír no lo he oído, pero que la gente sí que ha venido y la ha oído y dicen que en esta parte es donde más se escuchaban. Todo comenzó cuando el equipo radiofónico del programa Cuarta Dimensión, comandado por Carlos Bogdanich, acudió hasta allí con la intención de realizar diferentes experimentos psicofónicos. Era una noche de octubre de 1986. Vinimos con la ilusión de hacer una experiencia, de ver cómo de repente pues, el mundo de las psicofonías nos podía aportar algo novedoso a nosotros. Vinimos con un equipo bastante bueno para aquella época, pero bueno, estamos hablando del año 86 y estamos hablando de unos equipos que dentro de lo que cabía era lo mejor que había en el mercado. Ese tipo de equipos nos provocó la posibilidad de hacer una psicofonía con 2 micrófonos en distintos ángulos de esta iglesia, que desde luego ha pasado, y las paredes, como decimos muchas veces, parece que nos hablan de todo lo que ocurrió en aquella época, pues de alguna manera esos micrófonos captaron unos sonidos que nosotros estando aquí no tuvimos oportunidad de escuchar en ningún momento.
Aquellos ecos supuestamente inexplicables convirtieron a Belchite en un enclave de experimentación para los parapsicólogos. No en vano, a lo largo de la última década, un gran número de expertos han centrado sus trabajos allí. Acuden, aunque les cueste afirmarlo, en busca de los sonidos de la guerra, esos que parecen haber detenido el tiempo en este lugar, triste y desolado. Voces, historias, memoria perdida, todo parece juntarse en Belchite. Sorprendentes las grabaciones, no me digan que no. Obuses, aviones. Escuchábamos y veíamos a Carlos Bogdanich en plena noche investigando. A él le debemos conocer esta historia, por lo menos conocer la segunda parte de esta historia, la que entronca el pasado misterioso con fenómenos presuntamente sobrenaturales. Don Carlos Bogdanich, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Iker. Es, imagino, imposible no acordarse de esa primera noche. No, eso te queda en la retina y te queda en lo más profundo del corazón, porque de alguna manera ya el sitio que con tu equipo, cuando estuvimos la otra vez grabando, lo notaron, pues en el año 86, cuando hice la primera psicofonía, o cuando logramos esa psicofonía, porque en definitiva nosotros íbamos a hacer una experiencia para ver qué salía, ¿no? Y realmente el lugar impone, el lugar es un bastión de lo que no tenemos que hacer, de lo que no tiene que pasar, y realmente ahí es un sitio, no sé si llamarle telúrico o con un nombre quizás grandilocuente, pero lo que sí está claro que cualquier persona con un mínimo de sensibilidad, el pasear por esas calles, el ver las ruinas y ver lo que hay ahí, le conmueve a cualquiera. Y entonces, claro, estar ahí toda una noche y lograr esa psicofonía y esos sonidos fue realmente impactante, no solo en el 86, sino que a lo largo de los años, que gracias a gente como tú, de tu equipo y gente de otros medios de comunicación, lo han dado a conocer, y fue un poco la iniciación de todo este mundo de las psicofonías entroncado, como bien decías tú, a partir de Belchite, ¿no? Oye, Carlos, sinceramente, nunca te lo he preguntado. De todas las que tú pudiste obtener, ese sonido de obús o de obuses cayendo, como ejemplos tenemos aquí, artefactos de muerte, aviones, coches antiguos, a ti personalmente, ¿cuál es la que más adentro se te ha quedado? ¿Cuál es la que más impresiona al propio investigador? Lo anecdótico fue el primer bombazo, ese primer bombazo que hubo. Terrible. Que nosotros, después de estar un par de horas escuchando el refrito de porque fueron muchas horas de psicofonía, o sea, de muchas horas de grabación, y realmente de las casi 6 horas de grabación solamente fue 1 hora y pico de sonidos, pero después de 2 horas de escuchar refrito, que estábamos a las 7, 8 de la mañana, después de toda una noche sin dormir, con los cascos en los laboratorios de Radio Heraldo en aquel entonces, del Heraldo Aragón, y escuchando, y tú sabes muy bien, Iker, y muchos de los oyentes sabrán lo que es el sonido de refrito, cuando estás escuchando una cinta que no se escucha nada, y claro, sin haber dormido, frío, hambre, todas esas cuestiones, pues si eso le sumas el hecho de estar con los cascos, pues llegó un momento que estábamos ya agotados, que nos quedábamos dormidos, y de repente fue ese bombazo que se escucha, nos despertó totalmente, y a partir de ese bombazo se empezó a escuchar todo. Quizás la sorpresa fue el bombazo, como digo, pero lo que más choca y lo que más nos repercutió inclusive a los oyentes de Cuarta Dimensión en aquel momento fue escuchar el sonido del avión, porque se escucha claramente cómo se va acercando, cómo va pasando casi por encima de nuestras cabezas y cómo se va alejando, y que en el fondo, más en el fondo de ese sonido, se escucha inclusive como el sonido de bombas que van cayendo, es decir, algo que la gente sobreviviente de aquella época, que escuchó el programa en aquel entonces, nos llamaba en directo al programa de radio, llorando además, y en directo diciendo, me estáis transportando a aquel momento de la historia de España, ¿no? Y realmente quizás el sonido del avión es el más espeluznante, porque de alguna manera llama la atención, o sea, es una cosa tridimensional, ¿no? En este caso cuatridimensional. Precisamente en eso estoy de acuerdo completamente con Carlos. Y su programa se llamaba Cuarta Dimensión, y aquí estamos en Cuarto Milenio. Nada es casualidad, nada es casualidad, Carlos. Sonidos del pasado. Vamos a acudir ahora a ver cómo nuestros reporteros pasan la noche en Belchite. Tú estabas allí. Dime un lugar de Belchite que llame especialmente la atención, pues por lo que se siente, porque ya todo es a nivel de sensaciones a flor de piel, ¿no? Sí, yo creo que cualquier ángulo del pueblo viejo de Belchite aporta su energía y emana una sensación muy extraña. Hay personas que, si nos da tiempo, Iker, comentaremos de casos de personas que han sufrido en carne propia no sé, un estado anímico alterado por sentirse de repente como ojos que le observan, o sentirse rodeado de gente, o no sé, sensaciones extrañas que
Científicamente, ¿cómo se puede demostrar eso? Pues es un poco difícil, pero la experiencia vivida en ese sitio en concreto hace que personas lo comenten, inclusive personas que son totalmente alejadas de cualquier tipo de fanatismo que pueda ser el mundo de la parapsicología, que a veces tocas con gente muy fanática que ve cosas donde no las hay, ¿no? Y sin embargo hay gente, yo recuerdo un miembro del equipo de Cuarta Dimensión, escéptico totalmente de este tipo de temas, que nos acompañó en aquella vez y desde luego lo pasó muy mal. Y claro, notaba cosas que no tenían explicación, que su cabeza no daba explicación a lo que estaba sintiendo. Los demás en ese momento no lo sentíamos, pero sentimos otras cosas. Es decir, hay un conglomerado de energías que se manejan y que deben ser producto de que ahí se fraguó una concentración energética lamentablemente muy negativa y que eso perdura por el tiempo o por lo que sea. Una especie de bucle que se repite constantemente y que desgraciadamente solo es maldad y, como decía muy bien Carlos Bogdanich, el ejemplo vivo de lo que nunca podemos llegar a hacer, la versión más cruel del ser humano concentrada allí en Belchite. Nuestros reporteros estuvieron una noche, como es lógico y norma precisa de este programa, para intentar ver y sentir qué ocurre en una noche cualquiera, en pleno frío ya casi invernal en Belchite. Y hubo, se lo aseguro, muchísimas sorpresas. Quedan pocas horas de luz, y al caminar entre las ruinas de las iglesias de San Martín o la Cruz de los Caídos, una extraña sensación se apodera del equipo. Un escalofrío recorre nuestra espina dorsal al llegar a la altura de la fosa común que aguarda en pleno corazón de Belchite. Cae la noche. El mundo de las sombras se apodera de estas calles sin vida. Es momento de que dé comienzo la investigación. Acompañados por Pedro Amorós, presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, instalamos el campo base en el interior de la iglesia de San Martín. Es el lugar que antaño hiciera las veces de hospital de sangre, repleto de moribundos. El mismo sitio donde durante los años 80 Carlos Bogdanich obtuvo aquellas terribles psicofonías de aviones y obuses. Designamos un perímetro de seguridad para evitar cualquier intrusión. En un pequeño televisor vamos monitorizando las imágenes que nos envía nuestra cámara de infrarrojos y que a su vez se van registrando en un disco duro. Estamos en Belchite, 15 grados de temperatura, está lloviendo. Nos encontramos en la iglesia de San Martín, el lugar donde comenzamos la noche de investigación. Las imágenes que ustedes están viendo están siendo monitorizadas en tiempo real. Estamos grabando cualquier fenómeno extraño, cualquier anomalía que se produzca en este campo de visión, será registrada por nuestro objetivo. A las 3 de la madrugada, varios resplandores se reflectan en uno de los muros del templo y llaman nuestra atención de inmediato. ¿Quién se nos aproxima? Los fogonazos reiterados hacen que nuestro cámara, Teo Plaza, corra delante de los objetivos en busca de una respuesta. Nadie se ha colado en la zona de seguridad y todos los miembros del equipo permanecemos juntos. ¿De dónde surgen aquellas luminarias? No iba a ser la única sorpresa que nos depararía la noche. Una hora más tarde, trasladábamos los aparatos electrónicos a la iglesia de San Agustín, recinto donde tan solo 2 días antes, 2 vigilantes de seguridad habían sido testigos de un episodio desconcertante. Estábamos de servicio 2 vigilantes en turno de noche y bueno, en esta misma campa, en la casa que tenemos ahí posterior a mí, la parte posterior transcurre una acequia y los árboles que vemos, no sé si se verán sobre la misma, se iluminaron a las 10:15, 10:20 de la noche en la copa de los mismos, solamente en las 3 ramas superiores, con una intensidad tremenda, ¿no? Parecía que tenía un tipo de volumétrico de intensidad, ¿no? Porque bajaba y subía la intensidad durante 2 o 3 veces, ¿no? Posteriormente dejó de hacerlo, o sea, fue unos instantes y al cabo de 1 hora y media volvió el fenómeno a ocurrir, siendo testigos de ello los 2 que estábamos aquí, ¿no? Más tarde teníamos aquí a nuestras espaldas una cisterna metálica de agua, sobre la cual algo tiró piedras, o sea, piedras pequeñas como gravillas, ¿no? Comprobando el sonido, verificando la campa y observando que no había absolutamente nadie. El fenómeno luminoso, igualmente verificamos la capa posterior, la acequia y toda la parte posterior de la casa y observamos que no había ninguna persona, ni ninguna luz, ni ningún foco que pudiera causar este tipo de fenómeno, ¿no? O sea, no entendemos ni encontramos explicación lógica al mismo. Al cabo de media hora, nuestros objetivos recogieron un nuevo fenómeno luminoso. Quizá el mismo que vieron los vigilantes. Aparecía y desaparecía. Su intensidad era constante.
Solo podía tratarse de alguna persona que había cruzado el perímetro de seguridad portando algún tipo de candil. Pero ¿quién? ¿Quién a aquellas horas y en aquel lugar, en mitad de la nada? Durante una hora inspeccionamos la zona, pero todos los rastreos fueron infructuosos. No conseguimos localizar el origen del solitario lucero, que se nos intentó aproximar varias veces. Pasadas las 4 de la madrugada, emprendimos las grabaciones a la busca de posibles psicofonías. Junto a Pedro Amorós, comenzamos los preparativos. Él recordaba perfectamente cómo fue aquella primera investigación en estas ruinas de Belchite. La primera vez que vinimos aquí fue en el año 1999. El objetivo era intentar comprobar la veracidad de algunas de las inclusiones psicofónicas que se habían conseguido aquí en Belchite. Y recuerdo que fue muy curioso porque nos ubicamos en distintos puntos con el fin de comprobar el sonido y comprobar y recoger esas supuestas psicofonías, ¿no? Utilizamos unas jaulas de Faraday, utilizamos una serie de aparatos técnicos para verificar la correcta grabación de las psicofonías y bueno, fue impresionante porque grabamos muchas inclusiones que nos pusieron los pelos de punta, ¿no? Otra concretamente, justo cuando sonaban las campanadas de la torre del reloj del pueblo nuevo de Belchite, aparecía una voz que decía paren el reloj. Otra incluso pues decía rendiros. Otra incluso llamaba a la luz, ¿no? Como si recordase el pasado, ecos del pasado, ¿no? La verdad es que se grabaron multitud de psicofonías que nos pusieron un poco en antecedentes de lo que podría ser este lugar. Quizás uno de esos lugares emblemáticos del mundo de las psicofonías. Entre el material técnico contamos con micrófonos unidireccionales, analizadores espectrométricos para los controles de sonido y jaulas Faraday. El aislamiento sonoro es fundamental para este tipo de experimentos. La iglesia de San Martín, la torre del reloj y varias casas derruidas fueron los puntos donde realizamos las pruebas psicofónicas. Ninguna de las pruebas dio resultado positivo. A pesar de las adversas condiciones meteorológicas, prolongamos nuestros trabajos hasta el amanecer. Pero los sonidos de la guerra se mostraron esquivos durante la madrugada, como si la lluvia los ahuyentase en esta noche de perros. Prometiendo regresar muy pronto para enfrentarnos al misterio con condiciones más favorables y todavía inquietos por los sucesos vividos, agradecimos las luces del alba y dimos por terminada nuestra investigación sin poder dejar de sentir ese escalofrío siempre pegado a nuestra espina dorsal. Esa sensación que nos acompañó hasta el mismo instante en que dejamos atrás el pueblo muerto. Carlos Bogdanich, amigo, pionero en esta historia. Gracias a ti, a tu investigación, a tu valentía en ese momento, estamos hablando hoy 20 años después de Belchite, y que sea por mucho tiempo. Muchas gracias por tu visita. A ti y a tu gran equipo. Muchas gracias, Carlos. Y ahora les voy a dejar con una historia, con un testimonio que también pone los pelos de punta, sinceramente. Hubo un equipo que quiso hacer un corto. Eligió un sitio terrorífico, Belchite. Yo creo que todavía se lo están pensando. Fuimos a Belchite el 20 de noviembre de 2004, pues porque estábamos rodando un cortometraje para Deon Producciones, titulado El otro lado, en el que queríamos reflejar todo, pues toda la parafernalia, todo el mundo que se mueva alrededor de las supuestas apariciones en este pueblo zaragozano. Y fuimos un equipo de 18-20 personas aproximadamente, totalmente escépticos la mayoría. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa cuando allí, en pleno rodaje, en plena noche, pues nos ocurrieron 2 o 3 cosas que no dejaban de ser por lo menos extrañas? La primera que recuerdo es, cogiendo una toma de sonido, pues se escuchó un ruido estruendoso. Además no podía venir de ningún sitio porque no hay techo y por tanto no se podía caer nada. Y al momento pues un olor muy fuerte, pues amoníaco, algo podrido. Yo me quedo casi con el hecho más objetivo, que es la duración de las baterías. Unas baterías con las que estamos muy acostumbrados a trabajar. Hemos hecho, de hecho, 3 proyectos ya con Deon Producciones
y de repente pues baterías que te vienen a durar 5 horas te duraban 30 minutos. Asimismo un monitor, que es ya una pieza de la casa, entró en la iglesia, dejó de funcionar, nos estuvo toda la noche pensando que estaba averiado y al salir de allí volvió a funcionar. Las voces de la guerra. Sin lugar a dudas, el caso continúa abierto y ustedes deben extraer su propia opinión después de observar y de discurrir sobre los elementos que hemos propuesto. Por cierto, que cada semana pasan cosas insólitas, extrañas. Lo que ocurre es que habitualmente no se cuentan. Nosotros sí, lo hacemos en nuestro particular teletipo del misterio. Carmen. Vamos a viajar hasta Manhattan, hasta Nueva York. Allí tendremos que ir al centro de exhibiciones del puerto y nos encontraremos con una muestra realmente insólita. Se exponen 22 cadáveres y 260 órganos que están plastificados gracias a una técnica con silicona endurecida. Esta muestra tan insólita está causando una gran polémica ahora mismo en Estados Unidos. ¿Y a quién le extraña? No hay más que verlo. Una exposición sin duda macabra. Yo no sé si llamar macabro lo que está ocurriendo también en Colombia. El protagonista es un Cristo que sangra. En Cali, al parecer, un Cristo ha comenzado a sudar sangre. Eso es lo que dicen los miles de fieles que acuden todos los días hasta la parroquia El Buen Pastor, el Cristo peregrino, que ya está haciendo su particular peregrinación por toda Colombia, donde dice que se están dando todo tipo de curaciones, incluso de personas que se creen poseídas por el demonio. Se está produciendo en esta pequeña localidad, Iker, donde ese Cristo ha comenzado a sudar sangre. Algunas de las muestras de lo que está ocurriendo, algunas de las muestras concretas de sangre se han enviado al Vaticano. O sea, tenemos un expediente X de la Iglesia, de lo que antes hablábamos, en vivo y en directo. Ha ocurrido esta misma semana. Lo mismo que el descubrimiento de una serie de momias francamente insólitas, las más antiguas del mundo. Tienen nada más y nada menos que 7.000 años de antigüedad. Se trata de las momias de Chinchorro, en Chile. Allí más de 100 cuerpos de bebés momificados fueron descubiertos sobre los años 60 y ahora un equipo de arqueólogos comandado por Bernardo Arriaza ha obtenido la respuesta a por qué se produce esa momificación, y es nada más y nada menos por los elevados niveles de arsénico que se han encontrado en la zona, en el terreno. Yo observo las imágenes de estas momias, de estos niños, y la sensación es bien curiosa. Es como si nos estuvieran diciendo algo desde el otro lado. Son suposiciones mías, por supuesto. Acabamos no con suposiciones, sino con hechos constatables, como un libro que ha provocado violencia, venganzas, sangre, dinero, ha provocado todo eso. Dicen que es el manuscrito sin traducir más extraño de todos los tiempos. Un libro que según los expertos puede datar del siglo XV, aunque tampoco tienen eso ni siquiera seguro. Se trata de una serie de láminas escritas en un idioma que ni lingüistas, ni matemáticos, ni programas informáticos han podido traducir, pero que en cambio, Iker, ahora una copia de ellos ha sido publicada en Francia. Por 55 € podemos obtener este libro que ustedes mismos pueden ver, pueden leer e incluso, ¿por qué no?, alguno de ustedes puede dar con esta traducción de un idioma por ahora desconocido. Ya que están de moda los códigos, el código Voynich no es mala idea para empezar a investigar. 55 € no me parece caro, sinceramente. Lo que sí es caro es la sensación terrible que uno puede llevarse si le pasa algo, por ejemplo, en una carretera solitaria. La carretera siempre ha sido un lugar proclive al encuentro con lo extraño. Yo les confieso que la historia que vamos a contarles es una de las que a mí más me ha impactado en tantos años de investigación. Ocurrió en el kilómetro 159. Y eso me chocó muchísimo porque estaban completamente quietas, estaban paralizadas las personas. Y me fijé sobre todo en el último, al pasar en el último fue el que más me miré así y vi que el último llevaba así con un gorro redondo para el sol. Llevaba un cubo en la mano y aparte no tenía cara, o sea, lo que es la cara era todo negro.